Hablámelo la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un segundo capítulo de un cachito de la semana. Hicimos un capítulo, Pero mala. nada, y no quedó grabado, parce. Estamos inspiradísimos. Estamos inspiradísimos y las noticias están deliciosas. Pero la No, vamos a ¿cómo volver nos a. sale Pero tengo otras de buenas que tenía más. Porque una de estas noticias No, es que yo había contado la anécdota, weón. ¿De verdad? No, yo también. Lo voy a resumir otra vez. Yo no tengo Otra nada que vez. Muchachos, en esta semana fuimos A ver, Demon Slayer. también conocido como Hice Kimetsu no paro de Yaiba. crítica, pues me da una pereza hacerla yo. A lo bien, es que ha quedado bueno, ¿no? Es que yo creo que lo habíamos rescatado el audio donde lo habíamos grabado aparte, pero ahora lo que estamos haciendo es grabar unas solas cosas porque lo que hicimos fue comprar unos Bueno. micros inalámbricos para que nos tapara menos el rostro. Esta Nosotros semana- estamos ahí. Está bueno. buenísimo. Bueno, esta semana fuimos a ver Demon Slayer. Kimetsu no Había hablado también de un tema que había hecho unas compras por internet. Había hecho unas compras, bueno, de uno de estos micrófonos que estamos usando ahorita. Ujú. Porque estamos pensando hacer otro tipo de contenido, como salir más como a calle, ¿no? Sí, queremos hacer uno tipo entrevistas en la calle. Vamos a hacer un cachito de la vida aquí, pues en el estudio, la casa estudio. Y entonces de ahí vamos a hacer una serie de preguntas, pues unas 5 preguntitas a la gente Sí. de qué opina. Un ejemplo, vamos a hablar sobre... ¿Qué consejo le daría? O sea, un ejemplo, ¿no? un ejemplo, o hablamos sobre ejército, que es uno de los temas que estamos pendientes por hablar. Tenemos la primera parte en Spotify, no voy a decir la siguiente palabra, en Spotify está la primera parte de un cachito de vida de Entre risas y ejército, soldados, entre ¿no? risas y soldados. Entonces tenemos ganas de hacer la segunda parte. Si hacemos la segunda parte, lo que vendríamos haciendo es que vamos a hacer la entrevista en la calle, haciendo unas 5 preguntitas sobre el ejército, que quién lo haría, un ejemplo. ¿Tú irías al ejército? Porque ahora las mujeres pueden ir al ejército. Sí, no había. Ahora no es obligatorio como nosotros los hombres, hasta ahí está toda igualdad, pero ahorita pueden ir ellas y prestar servicio militar. Me imagino que también un año, si han estudiado, o en el caso de nosotros que yo fui raso, ¿no? Casi 2 Yo fui años. bachiller. Ajá. 12 meses. Entonces tenemos ganas de hacer la segunda parte. Entonces vayan y miren la primera parte en Spotify. Y vamos a ver si hacemos la segunda parte. Yo creo que para otra semana, las entrevistas. Entonces van a ser dos videos independientes. O si algo lo Sí. vuelvo uno solo. Sí, que lo que salga. Fácil. Lo que salga, que Lo que podamos salga, grabar. vamos a ver. De todas maneras, ustedes saben que esto es un podcast que pues no queremos hacerlo sobre guión, sino que lo queremos que Sí, sea muy improvisado. improvisado. Por ejemplo, esto hicimos una toma y lo que salga. Acabamos de hacer una toma buenísima, pero no. Había durado hasta más tiempo de lo normal, había durado Sí. como 40 minutos, que en lo normal son entre 25 y 30. Pero sí, tenemos noticias de la semana. En esta semana, aparte de lo que le pasó a Tapie, que fue que fuimos a cine a ver la película, estuvo buena. Hicimos... Vayan a verla. Vayan a verla. Básicamente eso. A mí lo que me pasó, vuelvo y les digo, yo voy a ponerlo aquí a un lado, y es sobre lo que le mostré a Tapia ahorita, vuelvo y lo muestro. Es sobre estas... Ah, ya. Sobre Estos pasó rayos, esta semana? rayos y ¿Un corte electrónico? Esa sí no se daña. No, esta es esta. Esta fue primero. Esos... ¿Cómo pueden ver? Hacían rayos y centellas. Y había niños botando rayo láser por los ojos. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. Es cierto, lo vi con mis 18. Uy, marica, le tío. Ay. Fue un corto, ¿no? Un choque de cables. Sí, los cables se tocaban y se derritían los cables. Súper bueno. Ve, van a hacer, mira, un local nuevo aquí al lado, ¿Lo viste? Mira. ¿De qué era? 3D.
Pusieron unos cables. Pusieron uno, ahí voy a poner, mientras seguimos hablando, voy a poner de que cómo lo arreglaron. Y sí, básicamente lo arreglaron con unos palos de escoba, weón. Eso cogieron y hicieron unas separaciones. Está mal. Bueno, no, lo que yo estaba contando era que yo hice unas compras, hicimos una compra de unos micrófonos y hice una compra de otros artículos que yo quería y que me ofrecieron pues un envío de inmediato. La asesora me dijo pues de que eso me iba a llegar al día siguiente. ¿Y eso fue hace qué? Desde el... No, imagínate que nosotros compramos los micrófonos el domingo y el día jueves ya han llegado los micrófonos de Y eso que esta esto es de Yo he comprado unos artículos por una página, hice el pago todo el día lunes y en la fecha y no me ha llegado eso. Porque entonces me vendió una idea y realmente fue otra cosa. Entonces, Le vendió fue una falsedad. Pero bueno, ese es el resumen de lo que nos pasó a nosotros. Ahora vamos a hacer un resumen de las noticias. estaba más inspirado cuando conté por primera vez. Sí, obvio. Duramos como 10 minutos contando las primeras historias. No. Ya ahora duraron fue 6. Parce, hay algo que yo nomé el sleep divorce o la tendencia de las parejas de dormir en camas separadas. ¿A vos qué te parece eso? ¿A vos eso sí sería bueno? Divorce, pero o sea, eso Es una técnica que se ha utilizado en diferentes hogares para potenciar el amor. Me parece que sí tiene hasta Pero sentido. dice sleep divorce. O sea, que dormir. duermen en camas separadas. Ya. Pero ¿por qué se llama sleep divorce? No sé, divorcio. Divorcio significa como separación. Entonces, Literalmente. separa, o sea, camas separadas, dormir separado. ¿Es bueno o es malo? Dicen que es bueno porque sirve para potenciar el amor. Eso, ¿y ¿Tiene tú lo harías sentido? o no? De O sea, eso vamos a hablar. Vos que llevas Ve- tanto tiempo con tu pareja y todos los días dormís con ella y digamos que ella llegue y te diga, amor, vamos a hacer el sleep divorce y vos no tengas ni idea y te comienza a explicar, no, amor, es que trata de que vamos a comenzar a dormir en camas separadas para potenciar el amor. ¿Vos qué vas a pensar? No, si me lo vende de esa forma, depende cómo me lo venda. ¿Cómo así? Explícate. O sea, es que todo depende de la forma que te lo digan. Ya. Yo te puedo decir, esto es un bobo. Lindo, te da esta risa. Pero yo le digo, parce, usted es un bobo, weón. Porque ya ven la forma. Eso influye mucho. Entonces, si ya me lo dice, no, mira, es que ya no quiero dormir contigo. Yo le digo, bueno. Yo digo, bueno, pues nada es para siempre. No mentiras. No sabía que esto iba a pasar. Algún día veas, nada es infinito. Pero yo creería que sí sería bueno de vez en cuando dormir en camas separadas. Sí, Pero no siempre. Uf, porque de vez en cuando. de vez en cuando, por decir algo, O sea, a veces siempre hay días hubieran que vos no querés dormir. que siempre hubieran las dos camas separadas o que uno las puede unir porque uno se siente así, pero a veces uno se puede sentir agobiado por el trabajo y uno se va a acostar más tarde, no sé si te ha sucedido, entonces uno va a dormir con la pareja, entonces ella dice, te acostaste tarde, me levantaste, te mueves mucho. Incomodar. Porque mira que hay personas que son muy sensibles del sueño. Sí. Entonces, en ese modo lo podría entender, claro, porque uno solamente se mueve y ya la otra persona, me despertaste. Entonces estoy incomodando. ¿Vos sos así? Yo soy de sueño muy profundo. Yo, no, ni mi mujer puede hacer lo que sea ahí al lado y yo no me doy cuenta. Yo como sé que estoy durmiendo en compañía de ella, duermo muy bien. Que cuando yo duermo acá solo. O sea, que vos no practicarías el sleep divorce. Yo digo que a veces, una vez al mes. Unas semanas o algo así. O a veces le toca, pero no sé qué O si peleamos, ahí sí. Es el divorce. va a dormir a la sala. Y Cada uno en su cama. Entonces. pero hay otra cama, ¿no? ¿O no? Sí, claro, por si acaso. Un aleteo, yo le digo a Jenny, a usted le toca la cama. De verdad, ya me han dicho que le íbamos a traer, pero Jenny tuvo un inconveniente, no le habíamos contado.
¿Por qué? Porque habíamos dicho que le íbamos a traer, le íbamos a poner aquí en la mitad a No, ella. pero ahorita está situación difícil. Pero tuvo una situación, le tocó que irse para Buenaventura, está conociendo el mar, cosas que nosotros, yo Pero casi ella es de allá, ¿no? sí, ¿Verdad? ella conoce el mar, el río, conoce ¿A vos mucho. no te gusta, no te da la oportunidad o qué? ¿De qué? De conocer el mar. Yo creo que nunca le he metido empeño, creo que le he metido empeño a otras cosas, creo. No me parece como tan fundamental, como tan No, especial. no te Yo gustaría. sé que es agua y arena, entonces no sé, o lo veo de esa forma, no sé, pues no lo he visto como tan Pero especial. vos no sos, como te digo, ¿no te gusta mirar nuevos lugares? O sea, A mí como me que- gusta todo, me gustan más las experiencias nuevas que los Por eso. lugares nuevos. Por eso. ¿Me hago entender? O sea, no es el lugar, es el... Sí, me gusta vivir experiencias nuevas. Eso sí me ayer parece fui más interesante. ayer fui a comer pizza ¿Sí? y no había ido él, se llama el Pizarrón. Pues sí, no, me gustó. Yo no sé si vos comiste ya a comer pizza ahí en el Boulevard del Río. No. No, nunca. He ido allá casi siempre. Ah, Pues es un parche bueno, ¿no? Pero he ido las poquitas veces que he ido es como a lo de siempre, a lo que van todos, a ver al alumbrado. Pero es un parche bueno, a mí No, me gusta. pero nosotros cuando vamos a tomar cervecita y hablar. Uy, qué bien, a mí me encanta. Deberíamos hacer un contenido así porque Ve, salen sí. muchas cosas. Cada quien tiene su mundo, Hagámosla y sus real. afanes. Hagámosla real, está buenísima. Y el negocio, y las pizzas, bueno, Dani me dijo que le habían cambiado de local porque tenían un puesto. Sí, Pana, sí, y sí. es algo, o sea, es una pizza, ¿cómo te explico? De hecho, viene servida en un paquete de perros. Ah, Es una ya, pizza en el, rollo. en el, Ajá. en el rectangular así. Sí, en ese recipiente así. Ok. Pana, no sé, eso es, o sea, es como un estilo estofada, trae Wow. tomatico, trae, pues creo que le echa jamón, o sea, es una pizza, no es muy común, pero es muy deliciosa. Está maduro, trae eso. Hay gente que no le gusta el maduro, ¿a usted gusta el maduro? El maduro yo sí lo he comido en pizza, el maduro. La otra vez me lo comí, estuve sentado 2 días, pero estuvo muy bueno. Y sí, y estuvimos ahí pues por la zona, hace rato no estaba ahí en la zona de la Loma, no, de San Antonio. Pero sí, ya tenemos las herramientas y falta ya hacer el contenido, pero ahí está. Ve, inclusive por ahí podríamos hacer las entrevistas. Sí, Podría no, ser buenísimo. Bueno, sí, hágale. Pero sí, no, sí. Y mientras escogen de noche, con un loquito ahí con el costal, De le noche, preguntamos. mira, ve, sí, cómo es que, grabas el hola, programa. ¿qué te parece? No, los loquitos tienen buenas Hay gente experiencias. estudiada que está con el costal, weón, que no es falta de oportunidades, sino que le faltó fue de seguro de no probar esas Lo que le dijeron, prueba que sabe y se quedó ahí. Ahí quedan. Hay gente que muy poca tolerancia. Poca tolerancia, ¿cómo así? O sea, la prueban y ya, ahí quedan. La tolerancia es muy, o sea, lo ponen en un viaje, porque vos sabes que a todo el mundo le da el viaje diferente. ¿Sí? Sí, claro. A lo que es como la cerveza. ¿Vos cómo describirías? Porque es obviamente una medicina, no voy a decir la otra palabra, legal. ¿Qué? El alcohol es legal, Ajá. ¿ok? Como el azúcar. Ok, pero es que el alcohol a vos te da mareíto Ujú. y todo. ¿Ya me entendés? Que aparte de otras drogas. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo describirías tú emborracharse? Es un estado donde sientes libertad. Ok. Y como Me gusta. Sí. y como vos mencionaste, no a todo mundo le coge igual. Exacto, es lo que estoy diciendo. Entonces, Ajá. por lo menos en mi caso, En tu caso, eso, en mi en tu caso caso. me pone a hablar de más. Ajá. Y te hace sentir libre o algo Sí, así. libre, ¿qué? y me da un cosquillo en las manos y en la cara. Cuando yo siento que ya estoy mal, me da un cosquillo. Me coge. Ok, ya ve, y yo creo que a todo el mundo no le coge vos así, cómo es te diferente. Yo me siento como medio porque... A mí no me marea. Es que es Sí, yo me dependiendo. siento como menos pesado y como que el cuerpecito me hace así, pero obviamente yo soy quieto. Parce,
Y a todo el mundo le da diferente lo que estamos diciendo. Entonces, hasta en las otras drogas también es así. Entonces, ¿qué pasa? El que fuma la maracachafa no le va a dar lo mismo a X que a Z. ¿Me entendés? Pronto. Uno va a sentir que se le mueve el piso y el otro lo que va a sentir es que el computador le habla. ¿Ya me entendés? Entonces Que a todo el mundo le da viaja, y hay diferente. otros que Cada viaje es viajan diferente. Y no vuelve. Y a unos de seguro les da un viaje astral, me imagino. Entonces ahí es cuando quedan pegados. Y qué pesar, pues, porque hay gente que tiene esa tolerancia muy baja a las drogas. Entonces sí, yo cuando yo tomo, inclusive a mí me gusta mucho la cerveza. Eso noté, ¿no? La cerveza Mira sí que me fascina. a mí me gusta, encanta. pero no en comidas. Y si iba a tomar eso noté. cerveza, y si iba a tomar cerveza, no tomo y no cerveza, porque a la otra, y vos combinás esa droga con otra, entonces ahí sí no sé qué pasa. Sí, Porque, ok. porque me han mencionado que no se debe de hacer. Mezclar. Por eso es que Por ejemplo, la maracachafa con cerveza, ¡guau! Te pone a volar. O sea, sí te pone a ver nubes donde no hay. Bueno, Entonces, sí, básicamente estamos hablando era del El divorcio, sleep divorce. sleep divorce en español, divorcio del sueño. Entonces, divorcio. yo lo haría de vez en cuando, pero no siempre. No, pues yo Pero me parece bueno. Yo digo que a veces uno sí necesita a veces dormir solo, pero sí acompañado. O sea, las comas así en la misma habitación, pero como con esa pequeña separación, no me parece Yo mal. creo que eso sí se debería medir. Pues cuando uno tiene pareja, sí se debería medir porque digamos, no, es que ya lo coge costumbre y ya no quieren dormir con usted. Y el problema es que pasa algo, no ocultemos. Uno a veces durmiendo con la pareja, cuando uno menos piensa, uno ya está encima. Entonces ya no está eso porque uno tiene que saltar a la otra cama, ya más No, y la complique. pereza. Sí, exacto. Seamos sinceros, sucede eso, ¿no? Claro, porque hay gente que ronca y lo que te estaba diciendo, yo creo que sí, es que hay gente muy incómoda que con solamente darse la vuelta ya está diciendo me estás despertando, quédate quieto. Ya. Entonces, yo digo que por eso, ¿vos lo harías? De pronto sí, porque es que a veces uno llega muy cansado o de pronto uno tiene a veces un sueño Muy liviano. muy Lo liviano que te y digo. quiere como comodidad o a veces vos ves que la pareja a veces o la cama no es muy grande y lo tira uno ya que uno se cae y uno por más que lo empuje o de pronto la otra pareja ronque y uno, Exactamente. por más que uno le empuje y sigue ahí roncando. Por ejemplo, voy a decir algo personal. A mí me gusta coger así a mi pareja. Yo la cojo acá y como si fuera. Incluso yo creo que es demasiado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo la cogiste? No viene. Así. Yo la cojo así y con la pierna aquí. ¡Ran! Aquí la agarro así. Y yo duermo así, weón. Y yo creo que es incómodo para ella. Entonces, inclusive, a veces, empáticamente. Es que, yo no sabía que eso existía. Es que, uy, sí, porque es que yo así, parce. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces creo que es muy intenso cogerla así, entonces yo a veces cojo es una almohada, weón, y yo duermo ya con una almohada agarrada así, parce, para poder, porque yo digo, no, yo la cojo y yo no, eso debe darle esta calor, yo la incomodo. Entonces yo digo que sí, hasta cierto punto, igual lo que vos dijiste. Vamos a la siguiente noticia. Parce, esta noticia me parece muy curiosa, ¿oís? No sé qué te parezca o si te la voy a preguntar. Y la noticia es la siguiente: enviar un emoji cariñoso a alguien que no sea tu pareja es infidelidad. ¿Qué te parece? Sí, claro. Porque ¿qué necesidad usted tiene que estar mandando emojis? Porque usted siempre... Depende del o emoji. sea, ¿Una berenjena? eso es una indirecta, ¿no? Una berenjena, guau, esa no se puede enviar. No, No sé, igual, pues. eso es infidelidad, claro. Claro. Pero ve, es que, bueno, vamos a hablar del tema. Ya que estamos hablando de esto, ¿hasta qué punto vos decís que es infidelidad? O sea que ya estás diciendo que solamente con un emoji ya es infidelidad, ¿no? Eso Pues estás diciendo tú. es que no, todo- ya lo acabaste de Sí, decir. claro. Pues bueno, sí. listo, ¿no? Sí, lo que pasa es que por lo menos en mi caso yo manejo mucho el WhatsApp Sí. y hay muchos clientes y hay clientes que son mujeres y Pero a un sí, cliente uno no le envía emojis.
No, pues emojis no, pero sí mensajes. De amor, por lo cariño, ay, sí. Por lo menos linda o no sé, tratar pues como de... Pero utilizar tratarla esa así como amabilidad. A ver. más cercano, ¿no? Es lo que estás hablando vos. Sí, por Pero ejemplo, eso es una fórmula de vos manejar a los clientes, ¿no? Eso a mí sí, no me parece. es una forma ¿Vos lo de... consideras infidelidad también eso, entonces? No, tampoco, es que esto es dependiendo del contexto. El contexto. Y además que Pero es que aquí están y- diciendo que enviar solamente un emoji cariñoso ya es infidelidad. Le das desplegar hacia abajo porque... Lo despliego hacia abajo, pero lo que pasa es que lo resumieron todo Ah, en ya. un video. Pero los especialistas aseguran que además de una de las principales causas de separaciones matrimoniales en la actualidad es por el uso del celular y las redes sociales. Claro. Las redes sociales hacen separar a mucha gente. Es que Es que es complejo. Hoy en día es mucho más complejo la infidelidad que antes. Porque imagínate, ya estamos considerando que solamente con el hecho de enviar una berenjena a una persona que no es tu pareja, ya es infidelidad. Es No, muy complejo porque ya son muchas las cosas. No, y pues que ya no hay una vida como privada, ¿no? Porque por lo menos, bueno, igual, yo no soy de los que sube, que aquí, por ejemplo, ayer fui a comer pizza, normal, o sea, no estoy ni supo, pero hay gente que lo publica todo, Exacto. todo. Entonces, digamos que yo sube mi historia, y fuiste solo a comer pizza, o sea, siempre viene como el comentario de la otra persona. ¿De la pareja estamos hablando? Sí, no, o sea, digamos que usted dejó pareja y, por ejemplo, fuimos a cine y que una amiga suya o X le diga, uy, Alan, ¿me invitaste? Claro. ¿Por qué me lo diría una amiga eso? No, o sea, estoy colocando el ejemplo pues de que Sí, estás sí, sí, diciendo sí, que sí, las ya redes entiendo, ya sociales, entiendo. son una de las No, es que es lo que estoy hablando, es que es bastante complicado. No, porque claro. ¿Está acabando? Uy, Ve, vos has visto esa acción cuando es acción que pasa que una pareja, por lo menos vos tenés tu celular aquí y tu pareja tiene celular aquí también y la comida Ok. esté aquí. ¿No has visto esos videos así? Sí, Que ya eso ya es el normal. que el man llega y hace la acción pues de que va a coger su comida y la pareja llega yo y lo dice, vi. Yo lo vi. ¿Vos qué pensás ahí? ¿Vos qué No, lo que hace el man en el video. Eso hay que terminarlo. El man Sí. se va. No, eso no. Porque imagínate que ni siquiera iba con la, o sea, ¿por qué? Te digo algo, yo con mi pareja, yo el celular de ella no lo cojo, pero tengo todas las contraseñas y intento hasta que no me quiero ni aprender eso, pero yo puedo abrir el celular de ella cuando ella, y ella puede abrir el celular mío cuando ella quiera. Y yo creo que eso es porque están diciendo, es que es tóxico, le dicen a uno ahora. Es que si tiene mis contraseñas es tóxico. Yo digo, no, es que es confianza. Porque si yo le estoy dando mis contraseñas y yo nunca le vaya a pegar a mi celular, es porque yo le estoy dando la confianza a ella. Claro. Sí tiene el plus de cogerlo cuando quiera y todo. ¿Ya me entendés? Pero, y yo creo que eso me da a mí, a ella, la confianza de que no estamos haciendo nada. Sí, claro. Me parece a mí, en mi relación, ha funcionado. No se habla de los demás. No, pues que sí, claro, ese es un vínculo de confianza y además que es un aparato. Y yo lo he cogido, ella me ha visto cuando yo Tan lo he privado. cogido. Entonces yo creo que eso me da a mí mucha sensación de paz. Y seguir estando con esa persona. Porque ya estamos yo en una edad que yo no quiero complicarme. Y yo no quiero estar con una persona que no me da esa confianza. Y estar pensando, o sea, trabajo, vida. Y en situación sentimental estar pensando si me está pesando los cachos. Eso no es salud mental. Eso no es salud mental. Yo no podría estar con una persona en ese. O que me esté molestando diciendo, estás con esa persona. O yo no sé, y uno no está haciendo nada. Que no sé si te ha pasado alguna vez. No, no me ha pasado. Gracias a Dios. Pero yo considero que hasta cierto punto los emojis, considerarlos infidelidad me parece que es demasiado fuerte. Un emoji. No, y además que, para obvio, mí. y además que, sí, claro, sí, y además que digamos que de casualidad tu man llegó y le llegó un emoji de una persona.
Y sin contexto, imagínate ahí. Entonces uno dice, no, entonces que le estás dando confiancita a él y puedo te manda una berenjena o algo así. Es que una berenjena es fuerte, tú te ríes, pero un durazno y una berenjena es... Uf, uf. Bueno, Y cuando uno le sale el historial ¿de qué? Lo que... de emojis, bueno, ¿qué te sale? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacerla aquí en vivo. No, Vamos a ver el historial de emojis. Vamos a ver a quién le sale cada quien. Ahí se da cuenta uno el tipo de persona que es. Mira el mío. Mira mi reciente. eso es... Es toma. el de gafitas, el de así, este lo utilizo 100%, el de risa, el de la carita aquí, el slap, es que llama ese, el pensador, tengo uno de fuck you, tengo el sonriente, el sorprendido, y ya, mira los recientes míos. los tuyos recientes son divertido, corazón, tierno. pero el de las manitos, Ok. o cerditos, tienes muchos cerditos. No, y mira esta, no, yo tengo acá un grupo que usa, Ay, que hacemos no. stickers, ve, Y una los guerra. stickers, donde a mi sticker me funan. Tengo, mira el primero que tengo. A mí me han hecho un sticker estos, mira, que reaccionando. Donde usted llena mi primer sticker, el sticker que tengo más usado, Dios mío bendito, me funan. Mira ese sticker que le han hecho ahora a Brian, ve. Brian Crestillón. Necesito, marico. Entonces, eso hice mucho de uno, ¿no? Por ejemplo, mira, no tengo ningún... mira, tengo un corazón, pero al final, el de la manito que vos también tenés. Pero yo creo que eso no mandaba amistades. Vos, por ejemplo, me mandas mucho uno que es de un abrazo. Ese yo también lo envío mucho a las amistades. Pero me parece interesante. Ahí se dieron cuenta de los emojis que manejamos. Otro tema, de aparte de los emojis, que estuvo buenísimo, me gustó. Parce, ¿usted cuáles son las carreras que uno más dinero puede llegar a ganar? ¿Tú qué crees? La mejor carrera. pagada Colombia 2024. No, aquí es el ser streaming. Y eso no es una carrera. Y se No, puede, o sea, pero aquí en estamos hablando de Colombia, carreras. no. Eso es Ser como ingeniero de algo. ingeniero. Yo siempre llegué a pensar, yo creo que porque medio lo miré por encima, pero yo siempre llegué a pensar que yo era doctor. Un doctorado, sí, un doctor de medicina, que es el que más... Porque, oye, cuando uno con la pareja o discusiones de pareja que uno escucha y dice, pues vaya y consígase un doctor. Sí, ¿no? Cuando siempre dicen a alguien con plata, un doctor. que tiene O que sea, a tener- alguien pagándole a otra persona es como ese, ¿no? De los mejores pagos. ¿Vamos a darnos cuenta o qué? ¿Cuál es eso? Te presentamos las 10 carreras mejor pagadas en Colombia en el 2024, según los estudios de revistas de Portafolio, Ministerio de Educación Nacional y blogs de reconocidas universidades del país. O sea, aquí hicieron una unificación completa. Las mejores pagadas se van modificando según el contexto económico del país, es verdad. ¿Cuál dice usted? ¿Ya le leyó? No. El que yo te estaba diciendo es Ah, como de uno de los médico. más antes de bajar, médico y Yo creo que ingeniero, también sabes que manager. Programadores. Los programadores, hay muy pocos. Esos pueden ganar buena plata. O sea, No, pero yo creo que así en la era digital que estamos debe haber mucho programador. y porque claro, para eso de inteligencia artificial tiene que haber. Y la inteligencia artificial está quitando. Eso está quitando. Yo creo que se va modificando con el tiempo. Van cambiando uno por el otro. Geología, la mejor paga en Colombia 2024, salario mensual promedio 5.300.000, oportunidad laboral, viene hasta con oportunidad laboral, todo, el 84%. Un estudio de la tierra ¿de qué se trata la geología? Para los que no sepan, geo viene de la palabra tierra, griego. Geografía. El estudio de la tierra y composición es fundamental para los procesos de exploración y explotación de recursos naturales como petróleo, minerales y gas. Claro, es que eso siempre es tan... O sea que es para el estudio de buscar petróleo, minerales y gas. Está bueno. O sea que siempre No sabía que eso había. tiene una oportunidad laboral muy buena del 84% y es bien pagada. 5.300.000. No me imaginaba que era de tanto. Está muy bien. Yo tampoco me imaginé. Geología. Vamos a ver la siguiente. Ingeniería, lo que estaba hablando, informática de sistemas, programando sociedad en línea, Sí, claro. de código a Que la ahorita vez. siempre necesitas a alguien que Hasta sepa más eso. baja. O sea que la máxima la geología, la más paga, Supuestamente esa sería la segunda más. o sea, la 4.820.000. segunda más sería 4 millones. ¿Cuánto hay que estudiar para hacer eso?
¿Una ingeniería cuánto es? ¿5 años? ¿Una ingeniería es más que un doctorado? Yo no sé. No, estamos hablando aquí de más. Sí. Doctorado es como algo El doctorado mínimo son como 5 o 6 años, Sí, yo que sepa, yo un no doctorado, y ya los diplomados de los demás, bueno. Salario mensual está muy bueno. En un planeta cada vez más digitalizado, lo que estás hablando tú, los ingenieros informáticos o de sistemas se han convertido en una pieza imprescindible para la ideación del desarrollo e implementación de software, aplicaciones y sistemas de información. Es que eso este es un negocio que sí se debe explorar más. La ingeniería informática de sistemas. Eso es un trabajo a la fija que siempre va a estar, weón. No, y ahorita que todo se quiere sistematizar Digitalizar. y digamos que hay muchos negocios que tienen tiendas online y eso requiere pues de personas así que tengan el conocimiento. Ok, Y ahorita aquí. por lo menos en la empresa todo estaba, ¿cómo se llama? Sistematizado. Ya. Es que no vamos Entonces tan se lejos, hasta requiere- las facturas ya se son así. requiere mucho y además de que digamos y es tan dependiente que se cae el sistema y Ya. se cae la empresa. Pues no se cae porque pues, igual también hay un plan B, pero igual. o Pero sea, en la todo. la empresa porque está estructurada bien, porque yo trabajé allá, pero donde yo estoy, donde si llega ahí la energía, pailas. Imagínate No, que hasta no hay planta. planta de energía. ¿Qué planta? entonces, Es siempre bueno. hay ahí Que eso a veces hay compañías que no tienen eso, no lo manejan. Medicina, lo que estaba hablando yo. Yo pensé que era el top y es el top de 3, el top 3 de mejor pagadas. y pueden hacer más, ¿no? O Pueden sea hacer que más porque de se acuerdo ganó si tiene la medalla de bronce. especializaciones se gana más plata. Si tienen especializaciones. Lo que estábamos hablando. Ajá. Medicina de la salud, las mejores manos. Salario mensual promedio, 4.500.000. No es una cosa de locos estos precios, pero son 4 veces más que una persona del mínimo. 4 veces más. Claro, 4 mínimos, ¿no? ¿4 Prácticamente mínimos o 3? 4 3. Ajá. Oportunidad laboral del 94%. Sí, tanto, no sabía que Tiene era una tanto. oportunidad laboral muy buena. Esa cosa encuesta. Sí. No, pues lo que es yo mira ya la que- dije desde un principio. entonces, ¿Quién la porque es sacó? que- La sacó, esta encuesta la sacó según el Ministerio de Educación Nacional y blogs de reconocidas universidades del país. Ya, sí, pues pon el otro. Aparte del... Uy, fue puta. Dije la palabra. Medicina, química farmacéutica, medicamentos que preservan nuestra vida. Salario promedio entre 3.700.000 y 8 millones. Este sí ya tiene como que un rango más diferido. De acuerdo a lo que ven. Dependiendo de la experiencia, mira, hasta 8 millones. O sea que Ya. este podría ser el top one. Pero No, como es es que el... vos no te has fijado y eso es un negociazo, ¿no? Y vos has visto y hay varias así farmacias. Yo creo que la utilidad de eso debe ser bastante. Esto nunca va a acabar. No. Estos son trabajos que no van a tener acabadero nunca. No, porque la gente siempre va a enfermar. Claro. La enfermedad siempre La van a química estar ahí. farmacéutica, o sea que tiene que ser todo de investigación, desarrollo y testeo y producción de medicamentos. Es buenísimo. De ahí sigue la ingeniería de petróleos, exploración amigable para un futuro sostenible. No sabía. Ni sabía que existía esta ingeniería de petróleos, o sea, es como un sub de lo que vimos del lado de la geología de ahorita, desde Una 4 millones, especialización. 4.200.000 y la oportunidad laboral también es buena, 82%. ¿Cuánto durarán las carreras, no? ¿Cuánto durarán? Ni idea. A ver, la industria petrolera sigue siendo un sector importante en Colombia y los ingenieros de petróleo se encargan de procesos de exploración, producción y refinación del encrudo, por lo que su conocimiento tiene una alta demanda. Esta sí me parece que esta puede acabarse algún día, la verdad. No, Porque es que estamos hablando de donde gasolina. llega a pasar, pana, sí, uy, durísimo. Esa sí está mala, esa sí, Ahí sí porque vienen las guerras. para el futuro que estamos yendo puede ser que ya sean procesos ya de energía alternas. Sostenible. Alternas que no sean así. Renovables. Y renovables. Ingeniería en telecomunicaciones, conectividad en el mundo actual. 4.100.000.
El constante crecimiento en las redes móviles y transferencia de datos ha incrementado la demanda de esta profesión. Los ingenieros se encargan de diseñar, implementar y preservar las redes de comunicación, en el que el contexto actual le asegura un futuro próspero. Esto sí es verdad. La ingeniería en comunicación, la comunicación esa no acaba. Así se ha inventado lo que sea. Ahí te llegó el 5G, ¿no? Y llegó el 5G, ¿ya te llegó a vos? No, ¿Ya pues tenés no, 5G? pero Yo vi ya que una gente a unos compañeros míos le estaba llegando que es que pues 5G. esto sí coge, sí. No, que le llegó una notificación, no, tu celular es 5G, pero ¿De la red, notificación? No, no sé. le llegó una notificación que decían que ya tenían 5 red. Administración de empresas, esto sí, esto es un clásico, que esto no se acaba nunca. Esto sí se necesita, sea como sea, usted quiere, vean, es que la oportunidad laboral es del 90%, esto es obvio. Pero mucha gente que estudia eso no lo desempeña, ¿no? Es que no todo el mundo le sabe, o sea, lo estudian por lo que te estoy diciendo, porque siempre van a tener trabajo sí o sí. O sea, administración de empresas siempre va a haber trabajo. Sí, claro. Siempre necesitan, pero la gente se cansa muy rápido de estos trabajos de administración de empresas. Eso sí es verdad. Y tiene un premio de 3.800.000. Es bueno. Y tiene una oportunidad laboral del 90%. Administración. Contabilidad y finanzas y confianza en los números. Este es muy bueno. 3.700.000. Una profesión sin caducidad. Todas las empresas de este mundo globalizado necesitan expertos profesionales que gestionen sus recursos de una manera asertiva. Claro, porque digamos que si solamente nos enfocamos en vender y luego viene esa parte de la contabilidad y no llevamos un orden. Claro, este es el orden de la plata de las empresas. Digamos, Eso va muy unida a con la administración de empresas. Claro. Vamos a otra, estadística, la toma de decisiones basada en datos. Esta es estadística. Los estadísticos. Estadística, yo tuve esa materia. Yo perdí estadística. Estadística, yo me acuerdo. Uf, no me gustaba ya mucho que digamos, pero es muy importante. En estadística está en todas partes y es muy importante. Tiene una oportunidad laboral del 90% y vale 3.500.000 en salario mensual promedio. Mira que hay gente, el otro día estaba una gente muy preparada y había una señora que hablaba hasta como 4 idiomas, pero aquí en Colombia no se le daba y no se le daba. Porque comenzaron a estudiar desde pues siempre, pero no tuvieron la oportunidad de entrar a una empresa. Y vos sabes que casi siempre donde vas a entrar te piden una experiencia laboral. Toca que inventarla como estudio Ghibli. No falta el que salga que trabaja para Ufotable. Ingeniería civil, ya verdad ni sé qué es eso. Siempre en el top de las carreteras mejor pagadas del país, 3.400.000. Y tiene una oportunidad laboral del 80%. Pero es que mira que las 88%, perdón. Pero mira que siempre las mejor pagadas tienen una oportunidad laboral muy grande. Sí, No, sí, yo pues eso llegué a pensar que por tener un salario promedio muy alto, la oportunidad laboral iba a estar muy baja porque seguro la gente iba a estar saturado en estudios, de gente con esos estudios. Y mira que la oportunidad laboral es muy alta. Sino que acá se maneja mucho trabajo informal también. Y hay mucha gente, muchas personas que de manera informal ganan muy por encima de lo que ganan las personas de ahí. Para los que no sepan, los ingenieros civiles son los responsables del diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura. A veces pesa, ¿no? Pero en mi caso, a veces por lo menos, yo ya doy gracias a Dios, yo soy vendedor, me va bien en lo que hago. Y tengo experiencia vengo haciendo una carrera pues larga, pero en ese momento de mi vida sí me especializaría más en la cuestión de las ventas, pero no una carrera de esa. No, pero tú con la experiencia que tienes, o sea, si usted le quiere, lo que hablamos en un podcast pasado, si usted le quiere trabajar a alguien, claro, cartón. Pero Sí, si usted quiere, uno puede buscar en internet es que muy eso buenas. es seguir con el sistema, ¿no? O sea, el sistema, digamos, el sistema educativo, digamos, de este país, yo creo que muchas empresas es el sistema que nos preparan para el mundo laboral, ser mano de obra. Esto buenísimo. ¿Duramos también lo mismo? Sí, sacamos el capítulo, ¿no? Adelante. Sacamos el capítulo adelante. Al último. Porque No, yo me imagino, pero ya se nos salió de las manos, como dijo el Tino. Pero mira que estuvo muy bueno. Mira que de buenas que tenía noticias de más y también estas fueron de esta semana. Y lo de las carreras, wow, aprendí algo nuevo. La verdad, yo pensé que el top 1 iba a ser medicina. Y ahí es el top 3 de mejor pagados. Y la ingeniería. No, sí tiene especializaciones. Y no es que hay gente que le gusta y le sabe, hay gente que sigue estudiando.
Hay gente que le gusta Bacano, estudiar. ¿no? Yo, Sí, mira sí, que sí, estuve no, pensando en estos días, hablando de estudio, ahí hablando un poquito del cachito de mi semana, y mira que estuve viendo sobre alimentación y entrenamiento. Eso también es otro mundo y eso tampoco Y a mí me tiene gusta eso. acabadero porque hay gente que no tiene un estilo de vida saludable. No, por lo que te estoy diciendo, porque es que eso debería estar desde los niños, empezar a enseñarle a comer mejor. Parce, estuvo muy bueno. Caí que no, pero lo hicimos, lo sacamos adelante y quedó hasta mejor que el otro. Sí, empezamos jueguitos, pero fuimos Comenzamos así como desanimados porque veníamos, es que habíamos acabado de hundirle el botón. Pero Vamos bueno, aprendiendo. pero salió muy cada, vez bueno. que, cada vez que nos pasa algo aprendemos algo, ¿no? Sí, la experiencia es buenísima. Y, bueno, y como habíamos dicho, entonces nos vemos en otro cachito más. No le olvide compartir, que lo vea mucha gente para seguir haciendo contenido y van a venir cositas buenas, van a venir cositas muy buenas. No se olviden de nosotros. Que tengan un feliz inicio de semana. Chao, chao. Eso lo vemos hasta el otro martes a las 7 de la noche, donde salen todos los videos. Chao. Así me paró. Sí, me paró fue esta. Ay, marica, ¿qué es esto? Yo lo saco acá. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues,